7:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el señor asambleísta Pedro Velasco, el doctor Napoleón Santamaría, abogado tributarista, y el ingeniero Holbach Muñetón, del sector turístico ecuatoriano. Les invitamos para hablar sobre la incidencia de lo que la Asamblea Nacional aprobara la semana anterior, esta ley de incentivo en el sector turístico ecuatoriano. Asambleísta Pedro Velasco, ¿cuál es el concepto y cuáles son las derivaciones de este proyecto que deja al país y que el Ejecutivo enviara a la Asamblea Nacional? Muy buen día. Buenos días. Un gusto saludarles a quienes vamos a poder compartir en esta mañana la información. En efecto, la semana anterior la Asamblea Nacional terminó de aprobar el proyecto de ley enviado con el presidente de la República con el carácter de económico urgente, y cumpliendo los plazos que ya estaban por vencerse, se entrega al Ecuador una ley que, si bien es cierto, no puede ser perfecta, porque hasta aquí no se ha podido inventar o aprobar una ley perfecta, por lo menos se tiene los elementos básicos como para ir consolidando una actividad tan importante como es la del turismo. Sí se habla de que puede ser el tercer renglón de ingresos de nuestro país, la actividad turística, hablando de ingresos no petroleros, y creo que esta actividad estaba totalmente descuidada, olvidada, y se dejaba que cada uno de los sectores, por su cuenta y riesgo, puedan hacer emprendimientos que no tenían un respaldo total. Por lo tanto, en esa ley lo que pretende es ya ir articulando, ir estableciendo competencias, atribuciones, una regulación más formal sobre las actividades turísticas. Para citarle un caso, el momento de que se le otorga las facultades a la Agencia Nacional de Tránsito para que en un plazo corto establezca unos estudios técnicos que permita regular el transporte terrestre turístico, que no estaba regulado porque se pensaba que es una actividad que la pueden hacer los dueños de hoteles, las personas particulares que tienen vehículos, y eso generaba bastante una competencia desleal, inclusive entre las mismas empresas, o inclusive otras empresas que no tienen esa actividad querían hacer turismo, transporte público, transporte escolar. Yo pienso que en este país lo que se necesita es regular competencias, el definir las atribuciones que tiene cada uno de ellos, y eso es fundamental. El hablar del establecimiento de un fondo de turismo, que me parece importante. El Ecuador tiene que posicionarse a nivel internacional y a nivel nacional, pero precisamente difundiendo sus bondades, sus riquezas naturales, lo que podemos ofertar a nivel interno y a nivel externo. Y este fondo de turismo me parece importante que se lo haya también definido dentro de esta ley, para que se invierta en promoción y desarrollo turístico. Es decir, se empiezan a dar pasos importantes para que esta actividad pueda posicionarse también en el contexto internacional. Bienvenido al doctor Napoleón Santamaría, experto tributarista. Doctor Santamaría, su lectura inicial de lo que va a incidir en el sector turístico con esta ley aprobada en la Asamblea Nacional y remitida por el Ejecutivo. Buen día. Apreciado Miguel, muy buen día. Buen día a todos los amigos que nos prestan su atención. Un afectuoso saludo al asambleísta Velasco y a Bore, creo que también nos acompañaba. Un fuerte abrazo con todos. A ver, las primeras reflexiones es, bueno, siempre es bueno avanzar en legislación, claro que sí. Como bien dice el legislador Velasco, siempre es posible mejorar e incrementar buena legislación en el Ecuador. Pero yo creo que tenemos que siempre resguardar que la norma vaya acompañada a lo que dice la Constitución. Tema uno, el tema de esta ley reforma en total a 13 leyes, y no todas de materia tributaria en el tema turístico. Y ya la Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces sobre la violación del principio de unidad de materia. Y ha decretado la inconstitucionalidad de este tipo de cuerpos jurídicos. Temo que este cuerpo jurídico adolece
¿no?, de ese vicio de unidad de materia. Se tratan muchos temas, aquí se tratan temas del Banco Central, temas de municipales, del COTAD, etcétera, y un poco podríamos tener ese vicio. Y lo alerto, Miguel y amigos, porque yo era de los pocos que alertaba de que van a venir demandas de inconstitucionalidad con la ley, la última, la que incrementaba el IVA, impuestos, etcétera, porque claramente esa ley también viola normas constitucionales al haberse abrogado a la Asamblea una facultad que no le corresponde, que es la de crear tributos. Y hoy día ya se presentan 6 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, entre esos el de la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Cámara de Industrias de Guayaquil. Entonces sería triste para el país que vayamos avanzando y que por no tomar los recuerdos del caso vayan cayéndose estas normas por inconstitucionalidades. Ya nos ha pasado muchos de estos temas y el país lo que ha tenido es retrocesos y no avances. Tema 2. Recordemos que en la ley eléctrica, hace 2 meses atrás, ya se establecía, Miguel y amigos, un tema de los nuevos proyectos turísticos tienen 7 años de exoneración de impuesto a la renta. Entonces, ya esta ley aparte con un gran beneficio anterior, que es que tienen 7 años. Si yo hago un hotel hoy día, tengo 7 años de exoneración de impuesto a la renta. Si hago una agencia de viajes, si hago un restaurante, etcétera, tengo 7 años con la ley anterior. ¿Qué hace esta ley entonces? Esta ley incorpora nuevos y más variados beneficios. Unos me parecen acertados, otros me parecen algo no consultos. Por ejemplo, si hago un concierto, antes venía Shakira, ¿cuánto le retenía Ecuador? El 25%. Hoy se lo ha bajado al 15%. No sé si hay algún estudio técnico de esa realidad, del por qué, etcétera, pero parece, a todas luces parece inconsulto. ¿Por qué? Porque la retención del 25% sigue siendo eficaz y eficiente. Por ejemplo, si yo contrato a un docente, a un investigador, a un médico del exterior, sí le sigo reteniendo el 25%. Bajarle el 15% a los artistas parece que no fomenta ninguna política pública, más bien medio un populismo fiscal, ¿no? Preferiría que una asamblea me diga, no le voy a cobrar impuestos o le voy a bajar la retención al docente, al científico, al gran profesional que nos da grandes ideas para sacar nuestro país adelante, y no a los cantantes, artistas y demás hombres de espectáculo. Pero bueno, eso trae la ley, reducción de la retención del 25 al 15. 2, se vuelve a modular el tema de la tarifa del IVA. El IVA puede bajar al 8% por 12 días, ¿sí?, de acuerdo a lo que diga el presidente de la República en su momento, buscando siempre que se prioricen los feriados y días de descanso nacional, regional o seccional. 3, se elimina el ISD para las aerolíneas y lo que le impulsan es que las aerolíneas que operen en el Ecuador, desde el Ecuador y hacia el Ecuador. Entonces le dicen, vea, usted es aerolínea y va a operar desde y hacia el Ecuador. Todos los pagos que haga al exterior no le voy a cobrar el ISD. Me parece, en cambio, que ahí lo que sí se busca es alivianar los costos de operación a las frecuencias de aerolíneas y cada vez invitarlas más que vengan al país. 4, se reestructuran todos los créditos financieros, me refiero, que tengan con la banca pública, a pesar de que los bancos, todos los agentes del turismo se hayan constituido en mora. Y más bien la ley lo que dice es no revise, no vuelva a considerar esa condición fallida de morosidad para una reestructuración de deudas. 4, todos los agentes de turismo que estén coactivados por deudas bancarias de hasta $1 millón pueden ingresar a una reestructuración bancaria, aquí es interesante esta norma, de acuerdo al flujo de caja, porque esto ya se ha vivido con la CFN. ¿Qué? Que la CFN dice, yo le reestructuro a 2 años, a 3 meses, a 18, etcétera. Y muchos le dicen, no puedo cumplirle ahí, no me reestructura a 2 años porque no se puede. Lo que la ley ahora obliga a la banca pública es que se reestructura de acuerdo al flujo de caja del agente de turismo. Por lo tanto, habrá que reglamentar cómo se hace el flujo de caja, cuáles son las instrumentaciones del caso, si se hace notarizado o no, cuál es el perjuicio de no cumplir, etcétera. Dar la facilidad, pero que sea seria, que sea responsable. 6, el tema de todas las deudas con el SRI pueden entrar a facilidades de pago, solo deudas del sector turístico, ¿no?
7, todas las deudas del IES también entran a facilidades de pago. 8, el tema de se le permite a todos los agentes de turismo amortizar las pérdidas de una forma más acelerada y rápida que cualquier otro contribuyente. Cualquier otro contribuyente lo hace en 5 años a razón del 20%. Un agente de turismo puede amortizar las pérdidas en 1 año. La ley le está facultando para eso. 8, el tema de se crea un tema de un beneficio adicional. Todas las empresas de turismo que inviertan en su seguridad, vamos a poner alguien de alimentos y bebidas, un restaurante, tiene que invertir en cámaras de seguridad, una empresa de seguridad, etcétera, etcétera. La ley le dice, si usted invierte para dar mayor tranquilidad a sus comensales, va a tener una deducción adicional del 50% del gasto causado. Y finalmente, algo que sí decía Alejandro Velasco, que me parece lo más importante, pero es lo que menos regulado está, es que se crea un fondo de turismo. Un conjunto de recursos económicos que va a ir a un fondo y que va a tener por objeto articular planes y programas de fomento para atraer lo que el Ecuador necesita. El Ecuador no solo necesita fomentar el turismo interno, el Ecuador sobre todo necesita activar el turismo receptivo, es decir, traer gente del exterior que venga a visitarnos. Se crea el fondo, no se dice cuáles son las fuentes de financiamiento, cómo operará, qué gastará, si se articulará, falta política pública un poco ahí, pero el programa, digámoslo así, está claro. Insisto, aparte de estos temas de turismo, se reforman 13 cuerpos más de muchos temas variados. E insisto, esta ley podría caerse en el tiempo por inconstitucional al haber violado el principio de unidad de materia. En materia tributaria solo debe tratarse, elaborarse y legislarse ese tema de esa materia, tributos del sector turístico y no otros, y en este caso sí se trata otros temas. Mi querido Miguel, una visión general de la nueva ley. Bien, quiero dar la bienvenida. ¿Cuál es la visión desde el sector turístico a Holbach Muñetón respecto de esta nueva herramienta jurídica aprobada en la Asamblea Nacional y remitida inicialmente por el Ejecutivo? Las bondades y también las observaciones y cuestionamientos que se han hecho. Muy buen día, Holbach. Muy buenos días, gracias por la entrevista, a todos los que nos escuchan en mi caso y que no me ven, y también a los panelistas ahí muy explícitos en sus comentarios. Por ejemplo, me quedo con lo de el asambleísta que dice todo es perfectible, estamos de acuerdo, ha sido un sector abandonado, que es la primera vez que hay una ley económica urgente. Esto hay que aplaudir en este momento a los asambleístas, al presidente, al ministerio, porque este sector sí, el tercer ingreso de divisas ha sido abandonado y burlado. Solo para citar un ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno, en el Ecuador se promocionaba el Ecuador a nivel mundial por 1 año, y el presupuesto era $400,000. O sea, esa era la burla. Bueno, hay algunos puntos rápidos. Sí, todo es perfectible. También no es el 100% el menú que hubiéramos querido, el traje a la medida. Pero yo siempre pienso en eficiencia y también en eficacia. Con lo que tengo, ¿cómo salgo adelante con lo que tengo? Entonces, aquí hay algunos puntos de los que voy a traer a colación. Es el tema del impuesto de los artistas. ¿Por qué lo vemos bien desde el punto de vista? Y a lo mejor podemos discrepar en algo. Y coincido que si viene algún científico, alguien a sumar, también se le puede hacer este mismo beneficio. Pero ¿qué pasa? Un artista, un Luis Miguel, un artista de talla internacional, llena toda una ciudad. Colapsan los hoteles, los Airbnb, los formales, los informales y todo. Eso hace la venida de un artista, y siempre hay que estar pensando en competitividad. Debo de ser competitivo. ¿Qué está haciendo mi vecino Perú? ¿Qué está haciendo mi vecino Colombia? ¿Cómo están atrayendo ellos al turismo? Hay otro nicho de mercado que no lo hemos activado por la inseguridad: hacer películas aquí. Ahora, Colombia está devolviendo el 35%. Ecuador ahora es competitivo, está devolviendo el 37%. Entonces, estos temas son importantes. La baja del IVA. ¿Qué pedíamos nosotros? Igual que el sector de la construcción.
el 5% del IVA de forma permanente. Es verdad, esto el 5%. No se pudo dar, han dado del 12, que va a ser ahora del 15 al 8. Ya, muy bien, pero sugerimos que debe ser por lo menos los 12 días continuos, porque para nosotros los empresarios, y esto para el señor asambleísta también, es un costo estar llamando al técnico que baje del 15 al 8, se acaba el feriado del 8 al 15, y todo esto son costos. Entonces tenemos que hablar ahí de eficiencia. Entonces hay varios temas también, nos preocupa que en la ley hay cosas que han salido que no tienen nada que ver de turismo, nada que ver. Entonces, estos temas sí nos preocupan porque nosotros somos un sector que no hemos llegado hasta este momento al punto de equilibrio. Y nuestro problema no viene ya desde el COVID, viene desde la movilización indígena de octubre del 2019 y que nadie responde por esas pérdidas. Entonces, y una cosa más, el tema, y aplaudimos el incentivo para las inversiones nuevas. 7 años del impuesto a la renta, eso lo aplaudimos. Pero mi pregunta va un poco más allá, o mi reflexión. Señores, y los que estamos aquí, los empresarios de Esmeraldas, un empresario de Esmeraldas que tiene una inversión de $2 millones y no ha podido pagar su crédito, y la banca pública lo que se acerca y le dice es, vea qué vende y vea cómo me paga. Pero la culpa no es del empresario, la culpa porque la seguridad del país no nos corresponde a nosotros, no le corresponde al Estado, y el Estado es el que ha fallado, no este gobierno, sino gobiernos anteriores, es el que ha fallado. Entonces esa es la preocupación que nosotros tenemos. Pero lo importante, con esto concluyo, lo importante es ver hacia adelante, ver que todo es perfectible, cómo salimos adelante, cómo unimos a la academia, a los empresarios, a las asambleas, cómo nos unimos más. He tenido reuniones con el presidente de la asamblea, con Henry Kronfle, tuve reuniones con algunos asambleístas. Entonces creo que hay que ver hacia adelante, y el enemigo nuestro es la delincuencia. Ese es nuestro enemigo común de todos nosotros. En todo caso, desde el sector turístico, don Holbach Muñetón, ¿ustedes ven con buenos ojos la implementación de esta ley aprobada en la Asamblea Nacional para fines de reactivación y atención al sector turístico? Sí, nosotros vemos con buenos ojos, y es lo que tenemos que subirnos en esa tabla de surfear y ver cómo le sacamos el mayor provecho a esos puntos, analizar bien los puntos, cómo sacamos nosotros. Yo en lo que pienso siempre, señores, a los dos panelistas, pensemos en competitividad. Puede ser que ustedes en un momento digan, y con todo cariño y respeto, ¿por qué bajamos el IVA? ¿Por qué no le cobramos a las líneas aéreas? Señores, veamos qué está haciendo nuestro vecino. Mañana nuestro vecino es agresivo, nuestro vecino invierte en 70, 80 millones de dólares. Nosotros teníamos 2 millones de visitantes, ahora tenemos apenas 1 millón. Mi vecino tiene 6 millones, 7 millones de visitantes. Tiene un índice de inseguridad tan o más alto que el nuestro, y sin embargo sigue creciendo. Esa es nuestra preocupación, y en eso creo que tenemos nosotros que trabajar muchísimo. Bien, señor asambleísta Pedro Velasco, con las observaciones que se han hecho, por un lado, importantes para el fomento del turismo, con incluso el tema de los impuestos, del IVA. Sin embargo, ¿no les preocupa lo que decía el doctor Napoleón Santamaría, que pudieran venir demandas de inconstitucionalidad al no haber unidad de materia, sino haberse mezclado diferentes reformas a leyes en el país? Sí, observaciones que ha hecho el doctor Santamaría son todas valoradas en su verdadera dimensión, un conocedor en tema legal y en tema tributario. Y yo mismo había hecho algunas observaciones en la Comisión de Desarrollo Económico, indicando que está haciéndose muy repetitivo el tema de que están enviándose proyectos de ley, y ahí en la Asamblea, en la Comisión, se pretende aportar, entre comillas, con otras iniciativas que lo que hacen es distorsionar un proyecto que puede venir limpio, que no puede venir contaminado. Tuvimos ya ese inconveniente en la ley para enfrentar el conflicto armado interno que se aprobó,
en la que solamente teníamos que debatir el tema del IVA. Esa era la esencia, la razón de ese proyecto de ley. Sin embargo, como ahí hay muchos generosos, perdóneme el término que le diga, ellos dicen no queremos el IVA, pero argumenten el por qué no quieren el IVA, sino que generosamente van ampliando ese campo de tributación a otros sectores. Entonces, impongamos cargas tributarias a la banca, a las cooperativas de ahorro y crédito, pongamos un impuesto por el tema de tasa de seguridad o impuesto por seguridad y otros más. Es decir, se distorsiona al interno mismo de la Asamblea. Puede venir, como decía al inicio, el proyecto. Y eso está generando lo que yo ya lo dije. La ley es muy clara. Tiene que definir sobre una sola materia, no varias materias, el análisis. Y hoy estamos abocados a que haya muchas demandas de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional tiene que pronunciarse en ese sentido. Es decir, que una ley que puede dar resultados a la postre puede quedar en cero, porque si la Corte acepta esas demandas de inconstitucionalidad, vuelve a foja cero. En el tema de la ley de turismo, habían otros aspectos que son bastante preocupantes. No sé si haya la intención a veces de dañar una ley, de no aprobarla o de generar caos total. Le voy a mencionar algunos temas y que fueron también de conocimiento del país. En esta ley de fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo, se pretendió nuevamente retomar lo del año 2016, es decir, lo del terremoto que generó graves consecuencias a Manabí y a Esmeraldas, que nuevamente se pongan exenciones tributarias y que se dé otro tratamiento preferencial para las dos provincias. No entiende que una ley tiene que tener carácter de general, para beneficio del país, no es para una sola región. Por ahí se pretendió también incluir otras rebajas adicionales del IVA para la provincia de Loja en el mes de noviembre por sus festividades, por el Festival de Artes. O sea, estas leyes que se pretenden y que se aprueban al interno, vuelvo a insistir, yo tengo a veces la preocupación y casi la certeza de lo que se pretende es generarlas de una forma negativa, capaz de que el país las vaya mirando, no para la esencia que es. Si vemos el objetivo de la reducción del IVA en la época de festivos y feriados, es positivo. Yo vivo acá en la frontera norte, en la provincia del Carchi, miro de cerca, por ejemplo, lo que pasa en Colombia. Pueden dejar de percibir algunos ingresos del IVA. El Estado puede perjudicarse temporalmente, pero dinamiza mucho la economía, porque todas las personas tienen esa cultura turística y salen a hacer turismo en diferentes partes. Y ese IVA que puede dejar de percibir el Estado se revierte en dinamizar la economía en todos los sectores, hoteleros, restaurantes, transporte terrestre, transporte aéreo, y eso genera más beneficios todavía. Yo pienso que eso es positivo. La idea del tema de los conciertos internacionales, espectáculos culturales, que puede en principio verse como que no es tan conveniente, yo le vemos, y al interno de la comisión lo analizamos también, de que va a dinamizar lo propio, lo que analizaba anteriormente, los festivos, feriados. Si se traen buenos espectáculos, que a veces el Ecuador estaba vedado por los costos altos, y acompañado también de estos incentivos de bajar los costos de las tarifas aéreas, que es uno de los países que no tiene competitividad para ello, que son de los más costosos de la región. Si bajamos costos de eso, también dinamizamos la economía, es decir, lo que se interesa es de que el turismo sea una fuente de ingreso, no solamente para quienes arriesgan su capital, para quienes invierten, para los empresarios turísticos, sino para los diferentes sectores. Ahí se mueve el sector de comercio, el sector de los taxis, el sector del transporte público. Yo pienso que son aspectos positivos. Si yo vuelvo a insistir, doy la razón y uno tiene que ser honesto, que a veces en la Asamblea se aprueban temas, no sé si por presión, pero se confunden los temas de la materia y piensan, no, es que sí, es una sola materia. Y se pretendió meter inclusive en esta ley, perdóneme el término que lo utilicé, al sector automotriz. Es decir, pensar que los vehículos híbridos también tenían que ser exonerados en los aranceles. ¿Qué tiene que ver los vehículos híbridos en este tema? Si, como bien se dijo hace un momento, ya fue inclusive considerado en la ley de competitividad energética el tema de aranceles cero para los vehículos exclusivamente eléctricos, 100% eléctricos. Ya fue en esa ley. ¿Para qué meter en otra ley que nada tiene que ver? Así es que la vamos a veces manchando una ley y se hace que a veces se vuelva inaplicable. Consecuentemente, usted decía, asambleísta Velasco, siempre es posible mejorar.
¿se pudiera haber ese espacio para el mejoramiento en esta legislación? Sí, estas leyes pueden ser mejoradas, inclusive está en la misma capacidad del presidente de la República. El presidente de la República no es que una ley que sale de la Asamblea tiene que acogerla tal cual viene. Él tiene la posibilidad del veto. Y si es que él ve que hay algunas cosas que pueden, inclusive su propia iniciativa que salió del Ejecutivo, verse torpedeada por este tipo de inconstitucionalidades, puede corregirlas y devolver a la Asamblea para que inmediatamente también la pueda corregir. Así es que hay este tipo de oportunidades que las debemos hacer y si no a futuro volver nuevamente a una reforma, pero resultaría grave de que aprobemos una ley y después de pocos días, de pocas semanas, pocos meses, volvamos nuevamente a tener que reformar una ley. Doctor Napoleón Santamaría, usted nos ilustró sobre los pro y contra y los temas legales y constitucionales. ¿Esto pudiera terminar en la Corte Constitucional, doctor Santamaría? Profesor Miguel, definitivamente esta ley va a terminar nuevamente en discusión en la Corte Constitucional. Yo recuerdo un poco, evocando las palabras del asambleísta Velasco, allá por el 2011, cuando esa mayoría de levantamanos que había en la Asamblea, lideradas por el correísmo, y se trataba de una ley de fomento ambiental, se les decía lo mismo, no hagan una ley así, donde tratan de todas las cosas, porque tarde o temprano eso vendrá inconstitucional. Bueno, y allá en el 2011 se subió el ISD, el impuesto a las divisas, del 2 al 5%. Lastimosamente la Corte Constitucional, las anteriores y la actual, se demoraron 11 años y en el 2022, 11 años después, la declaró inconstitucional. Y declaró inconstitucional, entonces el ISD comenzó a bajar y el señor Lasso lo bajó al 3.50. Ahora la anterior reforma lo volvió a subir y ahora hay una nueva demanda de inconstitucional con la que subió el 5%. Entonces, mi comentario es por el bien de mi país. Es decir, yo sí comparto con el asambleísta Velasco y con Bora. Hagamos leyes para fomentar la actividad económica. Claro que sí. Dediquémonos a seriamente hacer invitaciones para que vengan capitales del exterior. Desde luego que sí. Y motivemos a la inversión nacional a que reactive y reinvierta en el país. Desde luego que sí. Pero hagámoslo bien, hagámoslo técnicamente para que no se nos caigan. Mire, y para mí sería terrible. Si algo hemos peleado estos meses es que no hay un efecto de especulación en la fijación de precios al 1 de abril. Estamos a días de potencialmente el IVA suba al 15%. Y estamos previendo que puede haber una eventual disparada de precios por efectos especulativos. ¿Por qué? Porque la SENAE, inconsulta e incorrectamente, pretendió subir el IVA al 13% desde el 12 de marzo. Porque hay otros agentes económicos que ya irresponsablemente y abusivamente ya han incorporado en el precio el IVA al 15%. Porque otros dicen que no solo les afecta el IVA, sino el ISD, cuando la verdad es que el ISD solo afecta impuestos importados. Bueno, y así un conjunto de elementos que podrían detonar que este 1 de abril el país sienta y sufra una escalada de precios. Pero les decía potencialmente, ¿por qué? Porque la demanda, Miguel, amigos, señor asambleísta, que presenta la Cámara de Comercio de Guayaquil, le pide a la Corte que en el primer auto diga si va a suspender los efectos o no de esta norma. Yo digo, por el bien de mi país nuevamente, sería terrible que esta semana la Corte Constitucional aboque conocimiento de la demanda de inconstitucionalidad y diga, acogiéndome al pedido de los demandantes, suspendo los efectos de la norma jurídica hasta y tanto yo resuelva el fondo del asunto cuando emita la sentencia que el derecho corresponde. Sería terrible. Imagínense, yo siempre me hago este ejercicio porque lo vivo. Cuando voy a seminarios, congresos internacionales, siempre es lo que hace Colombia, lo que hace Perú, Chile, Ecuador, Argentina. Y cuando vamos a Ecuador, siempre es estos temas. ¿Cómo puede ser que una ley que sacamos hace 2 meses ya esté en demanda de inconstitucional, pero a los 15 días? Sería terrible si la Corte le da la razón a la Cámara de Comercio de Guayaquil, porque entonces nos quedamos sin IVA. Ya volveríamos a foja cero al 12%. No habría impuesto de los bancos ni de las cooperativas, ni de la contribución de las personas, ni la subida del ISD. Punto. Entonces, aparte de que la caja fiscal se ve muy afectada, el tema 2 es
imaginen lo que piensan los organismos internacionales, la banca internacional, quienes nos ven desde afuera, casi un país que no llega a ser nación, que no puede autogobernarse como nación. Y tres, lo que más me preocupa, insisto, por el bien del país es, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es el plan B? Yo, en una reunión al señor ministro de Finanzas, le transmití esta preocupación, le dije, me preocupa que esa de ley pueda ser de manera constante. Esto hace un mes atrás, cuando no estaba la ley. Y temo que si la llega esa demanda, la Corte se va a pronunciar por la inconstitucionalidad de la norma. Si es que esto pasara, señor ministro, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el plan B? Y la verdad es que en esa tertulia interesante con el señor ministro se llegó a una conclusión, no hay plan B. Entonces, no solo que las finanzas públicas, no hay plan B. El país nuevamente, caja fiscal en soleta, incertidumbre, inseguridad y lo más preocupante de todo, los precios sí habrán subido. Quizá la reforma se cae, la inconstitucionalidad es declarada y los precios nunca más volverán a bajar. Y este ha sido el derrotero del país. Entonces, comparto que hay que ser súper inteligentes, como ha mencionado el sector turístico y el asambleísta Velasco. Sí, de acuerdo. Veamos las herramientas jurídicas para que seamos más competitivos y atraigamos sobre todo el turismo receptivo, Pero yo creo que, insisto, ahí hay mucho tecnicismo y debemos hacerlo y hacerlo bien. Le pongo un ejemplo. Colombia y Perú no tienen el 10% de servicio. Encarece la factura del turismo en el Ecuador. ¿No será tiempo de plantearnos también esas reformas? Uno. Dos, el sector turístico en Colombia tiene capitales abiertos. Cualquier hotel, para no citar el nombre de ningún hotel, cualquier hotel, su capital, sus acciones están en bolsa de valores y se mueven permanentemente. En Ecuador todavía el sector turístico no ha abierto sus capitales, todavía son empresas familiares. Y yo les digo esto como experiencia profesional, no esperen que negocios familiares puedan tener altos estándares de competitividad. No esperen, eso se acabó en el mundo. Vean Medellín. Medellín es un ejemplo de enroque empresarial, donde se unen fortalezas, conocimientos, experticias para hacer mejores empresas. Mientras nos mantengamos en economías familiares, empresas familiares en el Ecuador, llegar a estándares altos es bastante complicado. Y finalmente, el tema de presionar política pública. Ya está la ley, yo comparto lo que decía la asambleísta Velasco, ojalá el presidente a través del veto logre pulir y quitar cosas. Por ejemplo, la ley de Puerto Bolívar. ¿Qué tiene que ver el tema de Puerto Bolívar con la ley de turismo? Y ojalá lo pula, lo arregle por el bien del turismo. Hay unas reformas de la ley de seguridad social que no tienen nada que ver con el tema del turismo. Hacen referencia más bien al trabajo rural, es decir, sector agrícola. Bueno, ojalá el presidente con el veto pueda pulir, cortar, desmembrar todas esas cosas que pueden dañar a la ley, porque yo comparto una cosa con los dos panelistas, necesitamos una ley para fomentar, para que esta parte, este subsector de la economía vuelva a ser el 9% del Producto Interno Bruto y no el 6.3% como cerró el año anterior. Sí, necesitamos potenciar el turismo, claro que sí, ojalá y lo hagamos de mejor manera. Olva, Muñetón, ¿cómo fomentar el turismo? Una herramienta es de esto, por cierto, superando estas observaciones que pudieran generar inseguridad jurídica sobre el fondo de la aprobación de esta reforma que finalmente beneficia al sector turístico. ¿Cómo lograr eso? Bueno, una de las cosas que se me quedó hace un momento y escuchándolo, la preocupación del ISD, a ver, señores, y me agrada que muchos de los panelistas no están en Colombia, no están en Perú, han visto la ley, ¿cuál es eso? Primero, la palabra potente debe ser competitividad. ¿Cómo yo soy competitivo con el mundo? No con nuestros vecinos, quizás, no solamente con ellos, con el mundo. Tenemos el dólar, que no es que nos ha hecho caro, pero la corrección sí nos ha hecho caro. Eso es lo que nos ha hecho caro. Tenemos que ser competitivos porque estoy saliéndome del mercado. Y hoy en día
todos tenemos un teléfono inteligente y sabemos y podemos diferenciar cuánto me cuesta irme a Costa Rica, a República Dominicana, a Miami, tantos días, versus a Ecuador, tantos días. La gastronomía, cuánto me cuestan los paseos, los índices de seguridad, inseguridad, exacto. Eso tengo que ser competitivo. Otro punto. Volviéndolo al tema del ISD, de las líneas aéreas, quisiera que eso se vaya a traducir en bajar los costos de los pasajes. ¿Por qué razón? Es inaudito que un Guayaquil-Quito, 200, 250, es más, $400, ida y por ahí mismo vuelta. De repente usted un ida y vuelta le sale por $400, 500, etcétera. Señores, un Miami-Nueva York está ida y vuelta en $80, 4 horas de viaje, 3 horas y media. En Europa, ustedes saben, hay vuelos de 30 euros, 50 euros, 80 euros. Entonces, ¿qué está pasando? Y un tema adicional, tenemos que hacer creo yo, lo que haya que hacer para inundar de líneas aéreas en el Ecuador. Air France del COVID se fue y no regresó. Air Canada se fue y no regresó. Señores, de cualquier parte del mundo, y tenemos que tener un hub internacional, de cualquier parte del mundo que haya vuelos directos a Panamá, a Miami, puede estar costando $700, vuelo directo. De esa misma parte, venir al Ecuador cuesta 1.500, 1.700. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que hacer transbordo, coger unos 2 o 3 líneas aéreas, hacer conexiones. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Qué es un hub internacional? Es una línea aérea, una marca que desde ese país sale a diferentes partes del mundo. Lo tiene Perú, lo tiene Colombia, señores, lo tiene Panamá, lo tiene Miami. Entonces, a eso yo creo que hay que enfocarnos, más allá, con todo cariño y todo respeto, ciertos temas de las leyes que hay que respetarlas, pero en la competitividad, porque ¿de qué me vale tener mañana del 8%, del 2%, si no voy a tener turistas nacionales ni internacionales? Porque el nacional no lo desprecio. Un feriado a mí me dinamiza $100 millones. Se mueve 1,5 millones de personas, un feriado. Pero el dinero fresco es el dinero que viene del exterior. Ese es el dinero, el turista internacional. Ese es el turista que nosotros debemos coger y apuntar, el que viene del exterior. Entonces, en este momento, ¿quién es mi mejor cliente? Ha sido el norteamericano. 400,000, el número cerrado, 400,000 norteamericanos al año. Apuntemos al mercado norteamericano, al europeo. Y una cosa final, creo que hay que exigir una planificación, ojo, una planificación que salga desde la academia, empresarios, sector público, sector privado, la prensa. No una reunión de 1 hora que le dicen esto es lo que hay y vamos a decir que hemos trabajado en conjunto. No, ese chiste no. Señores, una reunión de 2 o 3 días en cualquier parte del país, en cualquier provincia, una reunión con todos y que de ahí salga qué queremos del Ecuador para el 2030. Señores, porque si no, aquí lo que va a haber que viene otro ministro y cambia lo que han hecho, viene otro presidente y cambian lo que han hecho. Eso es lo que debemos evitar. Y con esto termino. Vean la marca país de Perú, PROMPERÚ, que la maneja, cuántos años tiene la marca país y cuánto tiempo nosotros hemos luchado por tener una marca país, y recién tenemos una marca país que ojalá que dure y no venga alguien y la quiera cambiar porque no le gusta o la hizo otro presidente. Así que, y con esto quiero concluir, porque estoy en la ciudad de Guayaquil y entro a una reunión justamente el tema turístico con el alcalde de acá de la ciudad de Guayaquil, así que les agradezco, para mí ha sido un honor estar y comparto con los 2 panelistas sus criterios. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis, este debate. Veamos las repercusiones del proyecto de ley de turismo aprobado en la Asamblea Nacional. Muy amable al asambleísta Pedro Velasco, al doctor tributarista Napoleón Santamaría y al dirigente del sector turístico Holbach Muñetón. Muchas gracias, muy amables.
Saludos, buen día, un buen día para Pedro y el Muchas doctor. gracias. Un gusto haber compartido, doctor Santamaría. Gracias, señor Rivadeneira. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de un tema de interés. Consulta popular, 21 de abril, temas vinculados con Fuerzas Armadas. Tanto la primera pregunta del referéndum cuanto la primera pregunta de la consulta popular relativo al papel complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, cuanto el control de armas y explosivos que se dispone en esta consulta popular para el pueblo ecuatoriano. Dos invitados, el excomandante del Ejército, general de división Javier Pérez, y el experto en seguridad, doctor Leonardo Jaramillo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan. Es el más grande. Es la ocasión en que las estrellas se alinean en un mismo escenario. Es una experiencia inolvidable. El espectáculo musical más importante del Ecuador es el Concierto Exa 2024. El silencio termina. El silencio termina. Prepárate. Inicio de espacio promocional y publicidad.